Facultad de Ciencias, Escuela de Microbiología, Departamento de Inmunología, Aglutinación. Grupo 1, integrante: Carlos Amador, Cristel Martínez, Fanny Chavarría, Fernando Lara, Odalis Peña, Juan Cruz. ¿Qué es la aglutinación? Es la combinación de anticuerpos solubles con antígenos particulados, tales como eritrocitos, hongos, bacterias o toda una diversidad de especies microbianas o sustancias inertes recubiertas en un medio acuoso que contengan electrolitos, con la consiguiente formación de un agregado visible, microscópica o macroscópicamente. Fundamento. Su principio se basa en inducir una agrupación visible de partículas causadas por la reacción antígeno-anticuerpo. Etapas de la aglutinación. Sensibilización. Es en donde la reacción antígeno-anticuerpo es reversible y se da la formación de redes para hacer grumos. 2. Formación de grumos. Esta depende de la concentración de antígeno y anticuerpo. Las aglutinaciones pueden ser en láminas, microplacas y tubos. Factores externos que pueden modificar la reacción antígeno-anticuerpo: temperatura, fuerza iónica y pH. Los anticuerpos de las clases IgG e IgA son aglutinantes. Sin embargo, los anticuerpos de la clase IgM son aglutinantes por excelencia debido a que dichas moléculas tienen 10 sitios de combinación idénticos. Tipos de técnicas de aglutinación: aglutinación directa, aglutinación indirecta, aglutinación pasiva e inhibición de aglutinación. La aglutinación directa. En primer lugar, ¿qué es la aglutinación directa? Bueno, se basa en el empleo de una partícula aglutinante como antígeno, aquellas en que el antígeno se encuentra sobre la superficie de corpúsculos naturales como los microorganismos y eritrocitos. Básicamente es cuando un antígeno celular o de partículas insolubles es aglutinado directamente por el anticuerpo. Este tipo de aglutinación se caracteriza por utilizar antígenos particulados naturales como pueden ser eritrocitos o bacterias y anticuerpos específicos contra estos. Ejemplos del uso de la técnica de aglutinación directa en un laboratorio clínico sería el diagnóstico de tifoidea o paratifoidea. Otro diagnóstico sería el diagnóstico de brucelosis. Y el tercero sería la determinación de grupos sanguíneos y el factor RH. Uno de los ejemplos más comunes de aglutinación directa que se aplica en los laboratorios es la aglutinación directa de grupos sanguíneos, utilizando los reactivos de anti-A, anti-B y anti-RH para descubrir qué tipo sanguíneo es la persona que está por analizar. Como pueden ver en pantalla, esta es una prueba de aglutinación de grupos sanguíneos que les había hablado anteriormente. La aglutinación es positiva cuando hay presencia de grumos. Esto significa de que hay una reacción antígeno-anticuerpo y han formado redes. Y cuando no hay aglutinación, no va a haber presencia de grumos, sino que va a estar rojo, así como líquido. El procedimiento para realizar una aglutinación directa en un laboratorio, si utilizamos el método cualitativo, que es la aglutinación directa en lámina, los materiales a utilizar son una suspensión de eritrocitos humanos al 0.5 y al 2% en diluyente. También se ocupa suero anti-A, suero anti-B. También se ocupa el PBS en gelatina al 0.1%, que este es el diluyente. También se ocupan las placas de microtitulación de fondo U o B. También se ocupan capilares calibrados, una incubadora, el portaobjetos donde se va a poner la muestra, los palillos para agitar la reacción y también ocupamos pipetas Pasteur. El método cualitativo consiste en primero colocar por separado en un portaobjetos aproximadamente una gota de sangre total en un extremo del portaobjetos y otra gota de sangre total en el extremo contrario. Esto es para colocar los diferentes reactivos en la sangre. El segundo paso sería añadir una gota de antisuero A en el extremo izquierdo, donde agregó la gota de sangre, y posteriormente agregar una gota de antisuero B en el extremo derecho. El tercer paso sería mezclar con diferente aplicador utilizando los palillos. Y 4 sería observar la presencia de grumos de eritrocitos, que eso significa que es una aglutinación directa, lo cual es visible inmediatamente. Cuando hay formación de grumos es que significa que es positivo la reacción y hay una aglutinación. Si es negativo la reacción no se van a ver grumos y solamente se va a ver el líquido rojo. Otra técnica de aglutinación es la aglutinación indirecta, la cual se utiliza para la detección de anticuerpos. En ciertos casos, los anticuerpos específicos para los antígenos particulados forman inmunocomplejos, pero no ocurre la aglutinación. Estos anticuerpos son llamados incompletos o no aglutinantes. La técnica de aglutinación indirecta permite revelar estos anticuerpos no aglutinantes mediante el uso de antianticuerpos para inducir una reacción visible. Un ejemplo clásico de la aglutinación indirecta es la determinación del factor RH,
o antígeno D presente en la superficie de eritrocitos humanos. En el campo de la serología de los grupos sanguíneos, esta prueba es conocida como reacción de Coombs y se aplica ampliamente en la investigación de anticuerpos absorbidos por eritrocitos RH positivos, empleando anticuerpos antigamma-globulina humana que aglutinan indirectamente a los eritrocitos sensibilizados. Mencionando también que esta prueba de Coombs se puede realizar de manera directa y de manera indirecta, la cual es la que utilizamos en la aglutinación indirecta. Para realizar el procedimiento de la aglutinación indirecta, es necesario tener listos ciertos materiales, como eritrocitos humanos tipo O RH positivo, suero anti-D, suero anti-inmunoglobulina humana, PBS, palillos, placa de microtitulación, incubadora, refrigerador y centrífuga. Cabe resaltar que antes de iniciar el proceso de aglutinación indirecta, se deben sensibilizar los eritrocitos, es decir, lavar los eritrocitos 2 veces con 10 ml de PBS, luego resuspender los eritrocitos al 4% en diluyente, mezclarlos en un tubo serológico e incubarlos a 37 grados centígrados por 20 minutos. Luego se lavan los eritrocitos 2 veces con 5 ml de diluyente y se resuspenden al 4% añadiéndole 0.5 ml de diluyente. Este proceso es para evitar las interferencias en la reacción. Ya obtenido el suero de los receptores con sus inmunoglobulinas, se añade la sangre del donante al suero. Las inmunoglobulinas específicas de los antígenos de los eritrocitos forman complejos antígeno-anticuerpo, y es donde entonces se añaden los anticuerpos antiinmunoglobulina humana, lo que será el suero de Coombs, y se procede a verificar los resultados. Si se aglutinan los eritrocitos es una prueba positiva, y si no, entonces es una prueba negativa. ¿Qué es la aglutinación pasiva? La aglutinación pasiva es una técnica que se caracteriza por utilizar antígenos o anticuerpos particulados obtenidos de manera artificial. Estas partículas inertes a las que se le han fijado los antígenos o anticuerpos tales como látex, carbono activado o glóbulos sensibilizados. En años recientes ha habido un cambio de glóbulos rojos a partículas sintéticas, como cuentas de látex. Una vez que el antígeno se acopla a las cuentas, el preparado puede utilizarse de inmediato o guardarse para su uso posterior. El empleo de cuentas sintéticas ofrece las ventajas de consistencia, uniformidad y estabilidad. En el laboratorio clínico, la técnica de aglutinación pasiva es la base para las siguientes pruebas de diagnóstico serológico de factor reumatoideo, embarazo, proteína C reactiva, sífilis, anticuerpos antinucleares, mononucleares infecciosa, tifoidea, etc. Algunos ejemplos de técnicas de aglutinación pasiva tenemos la prueba de ASO, prueba de la PCR, que es la prueba de la proteína C reactiva, y la prueba de RPR, la prueba de la proteína C reactiva, que para ello necesitaremos una lista de materiales, como ser una suspensión de látex sensibilizados con anticuerpo antiproteína C reactiva, suero control positivo, suero control negativo, un suero problema, una solución diluyente de pH 8.2, una placa de vidrio anillada y de fondo oscuro, aplicadores y por último un rotador. Esta prueba la podemos hacer por diferentes métodos. Un método cualitativo y un método semi-cuantitativo. Primero les hablaré sobre el método cualitativo, que tiene como primer paso que en la placa de vidrio colocaremos por separado en los anillos respectivos de acuerdo con el protocolo una gota del suero problema, una gota del suero control positivo y una gota del suero control negativo. Como paso 2, agregaremos a cada uno de los anillos con los diferentes sueros una gota de la suspensión de látex antiproteína C reactiva. Y como último paso, colocaremos la placa en el rotador o rotar manualmente para mezclar por 2 minutos e interpretar el resultado. En la interpretación de resultados, es positivo si hay presencia de grumos y es negativo si no hay grumos o hay ausencia de grumos. Después tenemos el método semi-cuantitativo, que este tiene como primer paso depositar en 5 anillos de la placa de reacción 50 microlitros de diluyente. Como paso 2, en el primer anillo colocar 50 microlitros de la muestra seropositiva, mezclar y continuar haciendo diluciones dobles constitutivas hasta el quinto anillo. Como paso 3, añadir una gota de reactivo látex antiproteína C reactiva en cada dilución. Como paso 4, mezclar en el rotador por 2 minutos a 100 RPM. Y después, como último paso, leer inmediatamente. En la interpretación, el título del suero problema será la recíproca máxima de la dilución en que se visualiza la presencia de grumos o la aglutinación. Inhibición de aglutinación. Esta técnica permite identificar y cuantificar pequeñas cantidades de antígenos o anticuerpos solubles presentes en la sangre o en líquidos extravasculares. Su principio se basa en inhibir la aglutinación. Estas pruebas se basan en la capacidad de algunos patógenos, ejemplo virus de la influenza, parvovirus canino, dengue, etc., para causar la aglutinación de los eritrocitos. Algunos ejemplos son la prueba para medir la cantidad de la hormona HCG y la inhibición de la hemaglutinación. Para llevar a cabo una prueba de hemaglutinación es necesario mezclar eritrocitos con una suspensión viral de virus hemataglutinantes a diferentes concentraciones por medio de una dilución serial. Una reacción positiva nos dará un depósito de glóbulos rojos uniformemente aglutinados en el fondo del tubo. Por el contrario, una reacción negativa dará un sedimento con forma de botón con límites muy claros. Conclusiones.